El ascensor del lujoso edificio de apartamentos del centro zumbaba silenciosamente mientras llevaba a Diana Walls al ático. A sus 31 años, Diana dirigía una de las firmas de marketing más exitosas de la ciudad. ¿Estás bien? Pero esa noche sentía el peso de otra jornada laboral de 18 horas asentándose sobre sus hombros como una vieja y familiar carga. Entró en el elegante pasillo, con su abrigo blanco de diseño ondeando tras ella y el bolso de cuero negro firmemente aferrado a la puerta de su apartamento. El día había sido particularmente desafiante, lleno de reuniones con clientes, presentaciones de presupuestos y las decisiones cruciales que conlleva dirigir una empresa con un valor de $50 millones. Diana buscó las llaves en su bolso, con la mente ya puesta en la copa de vino y la noche tranquila que se había prometido toda la semana. Pero mientras sus dedos rebuscaban en el contenido de su bolso, una fría comprensión comenzó a asentarse en su estómago. Sus llaves no estaban allí. Volvió a mirar, esta vez con más frenesí, vaciando su bolso por completo. Era solo un pequeño secreto. 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 Y en el caos que siguió, simplemente lo había olvidado. Diana estaba parada en el pasillo de su propio edificio, con un atuendo de $1000 y completamente fuera de su casa. La ironía no se le escapó. Alguien que pasaba sus días resolviendo problemas complejos para grandes corporaciones no podía resolver el simple problema de entrar a su propio apartamento. Intentó llamar al conserje del edificio, pero saltó directamente el buzón de voz. La oficina del administrador estaba cerrada esa noche, y su asistente, que tenía una llave de repuesto, vivía a 40 minutos, en las afueras. Diana sintió una creciente frustración que no tenía nada que ver con la puerta cerrada, sino con una vida tan centrada en el trabajo que no tenía a nadie cerca para pedir ayuda. Fue entonces cuando oyó el eco de una risa desde la escalera. La puerta de la escalera se abrió y salió un hombre con una niña pequeña en brazos, que reía con la alegría pura que solo los niños pueden expresar. El hombre parecía tener poco más de 30 años, cabello oscuro y una sonrisa cálida, y vestía una sencilla camiseta azul sin mangas que sugería que había estado haciendo ejercicio o jugando con su hija. La niña, de unos 5 años, con cabello rubio y rizado, llevaba un pijama rosa y tenía las mejillas sonrosadas de alguien que se lo ha pasado en grande. «Otra vez, papá, otra vez». La niña exclamó, claramente refiriéndose a la aventura que acababan de vivir en la escalera. «Quizás mañana, princesa», respondió el hombre con dulzura, con la voz cargada de paciencia y amor propio de un padre devoto. «Ya casi es hora de dormir, y tenemos que prepararte para tu gran día en el jardín de infancia mañana». Fue entonces cuando vio a Diana de pie en el pasillo, rodeada por el contenido de su bolso y visiblemente angustiada. «¿Estás bien?», preguntó, cambiando a su hija de brazo para poder mirarla bien. «Parece que necesitas ayuda». Diana sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Allí estaba, una exitosa directora ejecutiva que gestionaba regularmente acuerdos millonarios, y la rescataba un vecino al que ni siquiera se había molestado en conocer. «Me he quedado fuera», admitió, con una vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. «Dejé las llaves en la oficina y no encuentro a nadie que pueda ayudarme». La expresión del hombre se suavizó de inmediato con genuina preocupación. «Es terrible. Soy Marcus James Holloway, y esta es mi hija Sophie. Vivimos en el 12B, al final del pasillo». «Diana Walls», respondió, arrodillándose para recoger sus pertenencias desperdigadas. «Vivo en el ático, o lo haría si pudiera entrar».
Sophie observó a Diana con la intensa curiosidad que los niños inspiraban a los nuevos adultos en su mundo. ¿Por qué vas vestida tan elegante?, preguntó con la sinceridad que solo poseen los niños de 5 años. Diana bajó la mirada hacia su costoso atuendo, viéndose de repente a través de los ojos de una niña que se sentía perfectamente cómoda en pijama y descalza. Trabajo en un lugar donde la gente espera que me vista así, explicó con dulzura. Eso no suena muy divertido, observó Sophie con la sabiduría que a veces emana de la boca de los niños. Papá dice que lo más importante es estar cómoda y ser amable, no parecer elegante. Marcus sonrió ante el comentario de su hija, pero su atención seguía centrada en el aprieto de Diana. Escucha, tengo algunas herramientas en mi apartamento y soy bastante buena con las cerraduras. Mi padre era cerrajero y me enseñó algunas cosas antes de fallecer. ¿Quieres que eche un vistazo? Diana sintió una oleada de gratitud que la sorprendió por su intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había ofrecido a ayudarla sin esperar nada a cambio? No podría pedirte eso, dijo, incluso mientras la esperanza comenzaba a aletear en su pecho. No me lo estás pidiendo, respondió Marcus con una sonrisa amable. Me estoy ofreciendo. Además, Sophie y yo creemos en ayudar a nuestros vecinos, ¿verdad, princesa? Sophie asintió con entusiasmo. Papá dice que cuando la gente necesita ayuda, debemos ayudarla. Aunque todavía no la conozcamos muy bien, Marcus bajó a Sophie con cuidado y le indicó que se quedara cerca mientras examinaba la puerta de Diana. En cuestión de minutos, había sacado una pequeña caja de herramientas de su apartamento y estaba trabajando en la cerradura con la destreza de quien realmente entiende cómo funcionan las cosas. ¿Tu padre era cerrajero?, preguntó Diana. Sentía genuina curiosidad por este hombre que vivía muy cerca de ella, pero que, por lo que sabía de su vida, bien podría haber vivido en otro planeta. Sí, respondió Marcus. Sus manos se movían con destreza sobre el mecanismo de la cerradura. Siempre decía que saber cómo ayudar a la gente a volver a sus casas era una de las habilidades más importantes que una persona podía tener. Las personas son más vulnerables cuando se quedan fuera del lugar donde se sienten seguras. Mientras Marcus trabajaba, Sophie entretenía a Diana con historias sobre su día en el jardín de infancia, sus libros favoritos y sus esperanzas de tener un cachorro algún día. Diana se encontró realmente enfrascada en una conversación con esta niña que hablaba de su mundo con tanto entusiasmo y alegría. ¿A qué te dedicas?, preguntó Sophie, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo como si ese fuera el lugar más natural del mundo para conversar. Dirijo una empresa que ayuda a otras empresas a presentar sus productos, explicó Diana, intentando traducir su complejo trabajo a términos que un niño de 5 años pudiera entender. ¿Cómo cuando papá me dice que verduras debería comer porque me hacen bien?, preguntó Sophie. Diana hizo una pausa, impresionada por la simplicidad de la comparación. En realidad, sí, muy parecido. ¿Te gusta tu trabajo?, Sophie continuó con el tipo de pregunta directa que los adultos rara vez se hacían. Diana se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había hecho esa pregunta, ni la última vez que había considerado honestamente la respuesta. A veces, dijo con cuidado, pero últimamente he estado trabajando tanto que he olvidado qué era lo que me gustaba de ello en primer lugar. Marcus levantó la vista de la cerradura, su trabajo casi terminado. Sophie hace las preguntas importantes, dijo con evidente orgullo por su hija. Me mantiene honesta sobre lo que realmente importa. Con un suave clic, la cerradura giró y la puerta de Diana se abrió. Sintió un alivio que fue mucho más allá de simplemente haber podido acceder a su apartamento. Lo lograste, dijo Diana, con la voz llena de genuino asombro. No puedo creer que lo hayas logrado. Papá podía arreglar cualquier cosa, respondió Marcus con modestia, recogiendo sus herramientas. Siempre decía que la mayoría de los problemas tienen soluciones sencillas si te tomas el tiempo de entender cómo funcionan las cosas. Diana estaba parada en la puerta, mirando a este padre e hija que habían resuelto su problema con tanta amabilidad y generosidad.
¿Cómo puedo agradecerles? ¿Puedo pagarles por su tiempo o...? Marcus negó con la cabeza suavemente. No es necesario pagar, solo ayudar a un vecino. Sophie tiró de la mano de su padre. Papi, ¿puede Diana venir a comer galletas con nosotros algún día? Parece sola. La observación fue dicha con tal honestidad inocente que Diana sintió que se le encogía el corazón. De las bocas de los bebés salían verdades que los adultos pasaron años evitando. Esa es una idea maravillosa, princesa, dijo Marcus. Aunque miró a Diana con atención. Pero solo si Diana quiere. Estoy seguro de que está muy ocupada con su importante trabajo. Diana miró a esta niñita que de alguna manera había visto a través de su ropa cara y su éxito profesional para reconocer algo que ni siquiera se había admitido a sí misma. ¿Sabes qué, Sophie? Me encantaría comer galletas contigo y tu papá. ¿Cuándo sería un buen momento? El rostro de Sophie se iluminó de pura alegría. Mañana después de mi escuela. Siempre hacemos galletas los viernes y papá dice que saben mejor cuando las compartes con amigos. Cuando Diana finalmente entró en su apartamento esa noche, se dio cuenta de que quedarse fuera la había llevado a algo que no había experimentado en años. Una conexión humana genuina. Marcus y Sophie le habían recordado que las puertas más importantes que se abrían en la vida no eran las que conducían a oficinas en esquina o apartamentos en el último piso, sino las que conducían a relaciones con personas que te veían no por lo que lograbas, sino por quien eras cuando todo lo demás se desvanecía. El viernes siguiente por la noche, Diana se encontró en el apartamento 12B, con jeans y un suéter sencillo, ayudando a un niño de 5 años a amasar masa para galletas, mientras su padre contaba historias sobre crecer en una familia donde ayudar a los demás se consideraba la forma más alta de éxito. Y por primera vez en años, Diana entendió lo que significaba sentirse realmente en casa.